que en 1983 nació APSIES en diciembre, precisamente el 30 de diciembre, que es un día antes del día feriado de la alegría mundial del 31 de diciembre, que nace el nuevo año. Y claro, lo hicimos en esa noche porque en El Salvador había un estado de sitio permanente, a donde era prohibido reunirse más de 3 personas. Y así, de escondidas, como le llamamos nosotros, clandestinamente, como también se le llama, hicimos nacer esta organización que nació con un nombre que se llamaba Consejo Coordinador de Clínicas Comunales. Y por supuesto que nacimos bajo, casi como dicen, bajo las balas, porque estaba la guerra iniciada ya hacía 3 años. Y en ese sentido, cuando nosotros vimos que era una necesidad hacer esas reuniones y hacer nacer el organismo, llegamos como a la conclusión que había que esconderse y que esta guerra estaba dejando muchos muertos y, si se fijan, 75,000 muertos registrados, más una cantidad de desaparecidos, que unos dicen que fueron 7,000, otros que fueron 5, pero la verdad es de que hubo muchos desaparecidos, torturados, exiliados, y esto pues también a nosotros nos conmovió mucho. Por ejemplo, que estamos nosotros en diciembre, vamos a cumplir 37 años de haber nacido. Y por supuesto que ese cambio que hubo de nombre es porque nosotros creíamos de que podíamos legalmente hacer una organización que fuera de representación de comunidades, pero no lo logramos y pudimos recomponer el nombre, y por eso en 1988 se legaliza y adquiere su personalidad jurídica con el nombre actual. ¿Y por qué nacimos? Bueno, en primer lugar porque ya vimos cómo nosotros a través de esta organización buscábamos suplir aquellas necesidades básicas que fueron abandonadas por el Estado, como la salud, además de eso que prohibía la organización porque había una represión grande. En este caso, por ejemplo, el último golpe de Estado que había habido en El Salvador había sido en octubre de 1979. Entonces, claro, eso agudizó más la persecución, la muerte y todo eso. Entonces nosotros nacimos con ese propósito de hacer, de llenar los vacíos que pudiéramos llenar dentro de las comunidades, esos servicios básicos en salud. Además de eso, quizás había una que no le escribimos, pero que sí había que preparar a la gente en primeros auxilios porque aparecían heridos, a enterrar muertos, a saber cómo hacer con esto de que habían muertos que quedaban tirados y había que enterrarlos. Había que tener herramientas y cal para poder hacer esas cosas. Fue una cuestión muy difícil en ese momento. Creo que yo podría decir de que esta organización ha sufrido muchas cosas porque varios de ellos murieron en la persecución, fueron apresados. Me acuerdo en una fotografía está la compañera Carol, sí creo que ella, y está Katy King que nos sirvió de intérprete y ahí está Manuel Reyes que fue apresado, un señor que fue presidente por varios años, ya se nos fue porque se me adelantó, que murió hace como 2 años, pero que él fue preso varias veces y así muchos fueron exiliados para poder querer detener este organismo que hasta la fecha no se ha detenido. Entonces creo que ha sido muy importante.
Ni yo me explico cómo pudo haber aparecido este logo tan bonito que para nosotros es valioso porque el contenido es grande. La figura que ven allí, a donde está el sombrero, significa que está la gente del campo, los campesinos. Está un martillo con una mano que dice que es los obreros. Y un libro que no tiene las letras, donde dice aprendiendo y enseñando la salud comunitaria. Entonces representa a los profesionales de la salud. Y por supuesto, los dos dedos que están señalando que cuando nos unamos todo ese esfuerzo, entonces nosotros vamos a tener la victoria de una libertad total. Eso. Hoy si ven la foto, están viendo la foto. Miren, allí está Katy, allí está Ana, allí está Pancho, hay otra Ana, allí está, ¿cómo te dije que se llamaba este muchacho? Bueno, pero si se dan cuenta, hay gente muy valiosa de ustedes allí. Entonces, pero más bien esto ya fue un poquito posterior. Apsies entabla su relación con Codesarrollo en 1990. 7 años después de haber nacido, ya nosotros nos armaron un contacto, una gente de Costa Rica muy interesante que esa solidaridad nos llevó a tener una relación con Oxfam Canadá y nos invitan a la oficina de Ottawa para poder hablar de nuestro trabajo. Y eso nos trajo a que viajamos de Ottawa a Vancouver, a donde tuvimos encuentro con gente muy importante de Codesarrollo en ese momento y también con gente del sindicato HSA. Y eso a nosotros nos fue dando la pauta para que desde ese momento fuimos creando esa relación de primero de amistad, porque me preguntan a mí, yo estuve allí y me recuerdo que me preguntan, ¿y cuál es el propósito de venir aquí a Vancouver? Ah, bueno, les digo yo, lo principal es crear un ambiente de amistad, porque es mejor tener amigos que tener dinero. Sin embargo, claro, el dinero también sirve de mucho. Y allí nosotros tuvimos esa relación con el sindicato, con otros grupos organizados en Vancouver y otros que estaban incluso fuera de la ciudad. También hubo mucha receptividad, digamos, ¿verdad? Y que la relación con Codesarrollo ha sido más fraterna, más de amistad, más de intercambio que económica. Ha sido importante lo económico, pero hemos sentido que esa solidaridad le da ánimos a la gente. Entonces, para nosotros en APSIS, esta relación que ya yo le decía a Moisés, hice la suma, hice una resta del 2020 y le resté 1990. Está cumpliendo 30 años esta relación. 30 años que algunos de ustedes quizás no, bueno, tal vez algunos ya habían nacido, pero otros no. Y otros que sí, que ya estaban por allí con esa historia. Entonces, digo lo siguiente, que esta solidaridad se dio todo el proceso de guerra. Miren, duró 12 años esa guerra y nosotros comenzamos en el 83, en el 90, 1990, sí. Ah, pues entonces quiere decir de que todo ese tiempo que todavía estuvo la guerra, recuerdo que esa gente que nosotros conocimos aquí, había un movimiento de solidaridad con nuestro pueblo. Y entonces yo en El Salvador les dije, yo no voy solo en nombre de APSIE, yo voy en nombre de este pueblo salvadoreño. Y así fue como también nosotros, esa relación que tuvimos con Codesarrollo desde el principio, ha ido creciendo. Y esto ha ido creciendo por dos razones. Una, porque han ido conociendo nuestro trabajo de cerca. Y esos intercambios, están viendo esa foto que está ahí donde estamos con los cocos.
Sí, ¿verdad? Y la Katy que está cantando El sombrero azul, donde está Pancho también, que este es un sacerdote que vive, ha de estar todavía, vive en Katlengar. No puedo pronunciar, pero está muy podríamos decir, al sur, buscando el estado de Washington. Y en este caso, nosotros, esos intercambios fueron muy interesantes por varias razones. Uno, porque fue un proceso de fortalecimiento a través de que conocieron nuestra realidad, nuestras luchas. Y cuando nosotros viajamos aquí también conocimos las luchas de ustedes, porque no botaran los pinos, porque no secaran los ríos, porque hubiera un gobierno aquí más solidario con la gente, que se identificara con el pueblo. Nosotros nos dolió mucho cuando dijeron, miren, ahora la cooperación del gobierno, hoy se va al 1 por 1. Y hoy no sé a cuánto es, tal vez una cora le dan, pero la verdad es que sí, cuando comenzamos daban más dinero el gobierno, el Estado para la cooperación. Entonces, para nosotros tenemos una cosa que casi está al final de lo que estamos hablando de esta relación, que el codesarrollo ha servido de mucho para nosotros en este trabajo. Y esos viajes, esta gente fueron enseñando su experiencia, acompañando a las mujeres. Tenés una foto donde anda acompañando a las mujeres. Estando esa foto para el 8 de marzo, están acompañando a las mujeres en marchas en Lolotique y es servido de mucho porque la gente se ha entusiasmado y dicen, si estos que no tienen necesidad de hacer luchas como nosotros andan acompañándonos, ¿por qué nosotros no vamos a hacer posible? Entonces, se fijan, esos cambios fueron fortaleciendo. Y por supuesto, este proceso se fortaleció también con el apoyo decidido de compañeras y compañeros que han estado en la dirección, coordinación y responsabilidad de codesarrollo. Y solo voy a mencionar algunos nombres que ustedes ya los conocen y no se preocupen si no digo bien los nombres en inglés. Pero, por ejemplo, tuvimos nosotros a Jim Rad, Bárbara Wood, Carol Wood, Lee Steve, Steve, y con el apoyo, por supuesto, de la gente de la base. Aquí ha habido muy interesante. Ahora, yo creo que hay una cosa que debo decir. El Codesarrollo ha demostrado ser una organización que se distingue por su alto grado de solidaridad con la población, con la gente de la base. Han estado en nuestras comunidades, conociendo nuestras realidades y nuestras luchas. Entonces, en este caso, también nosotros podemos decir que sí recibe con mucho, yo podría decir que quizás como con mucho aprecio esas cosas, porque no crean, aquí hay gente que ha diputado, es alcalde y ya no llega a tu casa, ya no te ve, ni te saluda porque ya subió de posición. Entonces, eso es importante. También ha habido algunas cosas muy importantes que podemos mencionar, muchas de ellas. Por ejemplo, que a las mujeres se les ha hecho mucho énfasis en elevar su estima, en que luchen por sus derechos. Jóvenes, por ejemplo, que se han hecho profesionales, profesores, contadores, de jóvenes que se organizaron motivados también por unos pasantes que tuvimos nosotros, que Codesarrollo los conectó. ¿Ve?
¿Te acordás de Jessica? ¿Te acordás de Está en la foto, Jessica. Ah, sí, ahí está una, ¿verdad? Ahí está Jessica. Entonces, si se fijan, estos jóvenes fueron motivados y entonces fueron haciendo mucho. Y con los aportes de co-desarrollo creamos un fondo que le llamábamos nosotros fondo rotatorio. Y este fondo, ellos recibían un poquito y las mujeres hicieron muchas cosas. Las mujeres trabajaron y hicieron crecer ese fondito que ellas mismas los administraban y los han administrado. Es que todavía tenemos fonditos de esos años que ha estado sirviendo. Y a mí me gustó mucho cuando dijo una señora, hoy mi hijo de este año sale de bachiller, porque con estos fonditos lo estoy mandando a que termine el bachillerato. Y luego quiero que vaya a la universidad. Entonces, si se dan cuenta, esto ha sido muy importante. Y yo estaría diciendo también que en este caso de los viajes que APSIES hizo a Canadá, fue muy importante porque también aquí, y esto me lo dijeron gente que ustedes están viendo ahí en la foto, Santiago, nos ha gustado lo que nos has dicho, lo que nos has contado, y eso a nosotros nos motiva seguir adelante. Nos motiva también luchar igual a ustedes porque también nosotros tenemos dificultades. Entonces, ven la foto que está allí ustedes en este momento, donde está Pancho. Entonces, y nosotros también aprendimos de ustedes temas como, por ejemplo, la defensa del agua y su administración, defensa del ambiente, de los árboles, porque eso es vida, me dijo Pancho, y otro. Y una lucha social por tener gobernantes que se identifiquen con las necesidades del pueblo. Y la relación entre CODES y APSIES ha servido para conocer las realidades en que se vive, sensibilizar sobre los problemas sociales, económicos y políticos, motivar para la lucha que transforma esta realidad. Sí, si quieres, cierra ahí. Sí. Y por último, ya estamos por terminar. Fíjense que APSIES, toda esta historia que tenemos ha sido muy valiosa. Están viendo allí a Carol, ¿verdad? Que está en una reunión en una de las comunidades. Bajo un árbol. Lo que es bajo un árbol. Ustedes se fijan, antes está al pie del árbol. Y aquí hay una canción que dice a la sombra de aquel árbol. Entonces ahí está Carol, a donde fuimos a las comunidades, a donde ellas motivaron lo que ya antes estábamos diciendo. Y por supuesto que APSIES, luego después de que se firmaron los acuerdos de paz, que ya fue en el 92, con el apoyo de la solidaridad internacional, incluyendo lo de co-desarrollo, fuimos acompañando a las comunidades que ya estaban iniciadas antes y otras que se incorporaron. Y nosotros emprendimos ese trabajo en varias cosas, en la reconstrucción, en la participación social, en la recuperación y conservación del ambiente. Y en eso hicimos varias cosas. Recuerdo que en estas comunidades, que una de ellas las visitaron la delegación, estuvimos trabajando también en saneamiento ambiental, en temas de agua, y eso también pues me siento contento que co-desarrollo, por eso dije antes, ha sido muy solidaria con las comunidades. Sí, yo creo que en este caso siempre el tema de la incidencia y por la lucha de mejorar su vida estuvo presente. Y hoy vemos nada más unas cuantas dificultades. Tenemos más, pero vamos a ver nada más unas 5. Y dice que nosotros, los gobiernos anteriores y todavía el actual, dice que nosotros hemos calificado un país de renta media. Eso significa que nosotros no necesitamos, dice el gobierno,
donación, sino que necesitamos préstamos para poder seguir porque estamos en capacidad de eso. También otro problema que nos preocupa es que la cooperación ha disminuido y hoy que está esta pandemia, de seguro que está peor. Bueno, y también el incremento de la inseguridad alimentaria a causa del COVID. Por otro lado, también la amenaza del cierre de los espacios de participación social por el gobierno, incremento de la conflictividad social, mayor poder de las maras y las pandillas en la negociación con los partidos políticos. Y aquí no se libra nadie. Ya también se dice en un periódico de que este actual gobierno está negociando con las pandillas. Y mayor participación de la Fuerza Armada en lo que le llaman seguridad pública. En la vida política. Entonces, con esto, nosotros... sí, aquí está. A pesar de las condiciones difíciles en el mundo, Codesarrollo no ha dejado de apoyar a nuestra gente. Al contrario, esa solidaridad ha permitido que se mantengan y potencien las relaciones. Felicitamos al equipo, a la junta directiva que salió y a la que se pueda estar tomando el poder dentro de pocos días, y a todas las personas integrantes y que apoyan a Codesarrollo, esa gente de la base. Y nosotros eso les decimos que a pesar de todo eso, que mantienen su organización y aún en momentos difíciles, y no han abandonado la solidaridad con nuestros pueblos. Muchas gracias. Y aquí ven ustedes una última, están viendo esa foto, ¿verdad? Son los miembros de la junta directiva que está todavía vigente. Esta fue tomada en el 2019 y allí están los miembros, algunos de ellos, Chente, que era miembro de la junta directiva, ya se murió, Vicente Sandoval. El de sombrero. El de sombrero, sí. Y hay otros que están enfermos también porque hay combatientes de la guerra. Está ponerle una figura, una seña allí a Emenecio, ¿ve? También a Macario. Entonces, digo, esta gente son luchadores, pero que están desanimados también en esto. Entonces, muchas gracias y allí ven ustedes la participación física de esta gente con nosotros.